Estamos viviendo un vertiginoso escenario empresarial de este siglo XXI, donde la innovación y la competencia definen la pauta, pero emerge un nuevo protagonista en el centro de atención, el colaborador. Si bien productos excepcionales, la experiencia del cliente y las estrategias comerciales han sido durante mucho tiempo las piedras angulares del éxito, las organizaciones modernas están reconociendo cada vez más que el verdadero motor que impulsa el logro de sus objetivos es el talento humano interno. La percepción tradicional de que los empleados son simples activos está siendo reemplazada por una perspectiva más holística y centrada en el individuo. Hoy en día, los colaboradores buscan más que un salario, anhelan un propósito, un sentido de pertenencia y oportunidades para crecer y desarrollarse. En esta temporada, conocerás a través de nuestros invitados la creciente importancia de cultivar un entorno donde los empleados no solo prosperen, sino que también sean los protagonistas e impulsores de la excelencia empresarial. Bienvenidos a la temporada de experiencia del colaborador y gestión del talento humano. Disfrútala. Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Como cada semana les estaré presentando un nuevo líder que aceptó este desafío de compartir información de valor para ayudarlos a crecer en lo personal o en lo profesional. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Les voy a decir algo de sus credenciales y luego le pediremos a él que se describa con mayor detalle. Pero les digo que es un profesional del talento y de las organizaciones. Es un apasionado por el potencial humano, particularmente por liberar el máximo potencial de las personas, equipos y organizaciones. Es esposo, es padre, es hijo, es apasionado por el ciclismo, por la cocina, la naturaleza. Estudió negocios, se especializó en estrategia y mercadeo, siempre sabiendo que detrás de cada estrategia hay personas y hay equipos. Así es de que, sin más ni más, le doy la bienvenida a Juan Manuel Solórzano. Juan Manuel, gracias por estar aquí. Pedro, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes y con gusto de compartir algo de lo que hacemos por acá. Juan Manuel, para nosotros es un placer poder aprender de ti, escucharte. Yo ya dije algo de tus credenciales, ya dije que eres bueno hasta para la cocina, así es de que ahora dinos tú, ¿quién es Juan Manuel, la persona y el profesional? Pues en lo personal, comencemos por algo, es que perdí la identidad. Cuando uno tiene hijos, uno pierde la identidad, uno ya deja de ser Juan Manuel y es el papá de Lucas y el papá de Manuela. Y tengo la fortuna de haberme casado con una mujer más inteligente que yo, entonces también soy el esposo de Claudia. Entonces, la identidad se ha ido perdiendo. Pero en lo personal, lo que dijiste, un apasionado por el deporte, particularmente el ciclismo y el triatlón es lo que más me ha llamado la atención. Y eso también va mucho con esto que vamos a hablar hoy, un poco de desempeño y cómo los números realmente marcan una parada en el desempeño. Y en lo profesional, pues como dijiste, administrador de empresas, pero más allá quizás para complementar la reseña es que yo trabajo en talento gracias a un padre y a una abuela que desde muy chiquito les oía la historia. Mi abuela todo el tiempo involucrada en el mundo de la educación en Colombia, y mi padre también, pues una persona dedicada al mundo de HR y talento toda su vida y al oír pues sus historias y sus anécdotas, yo creo que por ósmosis fui amando y queriendo esta profesión. Juan Manuel,
formaste parte de esta edición de experiencia del colaborador y gestión del talento humano. Escribiste un capítulo que tú le titulaste Analítica de personas, crecimiento exponencial de tu negocio. Me gustaría que de forma muy breve le pudieras decir a la gente por qué crees tú, desde tu trinchera, que es tan importante esta analítica de personas en la actualidad. Pues muy concreto tiene que ver porque hace años comencé con un equipo de personas maravilloso a liderar una operación que, créanlo o no, era de venta directa con 1 millón de mujeres desde México hasta Chile, vendiendo a través de catálogos y plataformas de Internet. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo logramos ser más efectivos en la gestión de casi 1 millón de mujeres en toda Latinoamérica? Y la respuesta no la vamos a encontrar fragmentada, sino con números. Entonces, con un equipo de más o menos unas 17 personas, empezamos a correr modelos en ese momento estadísticos y a tratar de hacer algo que es importantísimo, que es despromediar. Y aquí viene lo que implica el factor humano. Cuando trabajamos en organizaciones de tamaños pequeños, digamos que tengo 10 empleados, ningún promedio funciona porque puedo ver la diferencia entre cada. Pero cuando ya trabajas en organizaciones de tamaños importantes, incluso mundiales, que operan en 15 países, 20, 50 países, que incluso puedes operar solo en México o solo en Chile, pero ya tienes más de 3.000 personas, los promedios engañan. Y los promedios te llevan a sitios donde no estás tomando la decisión adecuada. Y de ahí que muchas de las prácticas de talento, al ser promedios, pues no nos llevan a tener acciones y sobre todo palancas concretas para ser más efectivos. Entonces, hicimos unas corridas estadísticas basándonos en el despromedio, si la palabra existiese, despromediando y entendiendo casi que a cada persona para poder entender cómo podíamos maximizar su potencial. Entonces, se me ha convertido en una pasión y yo diría, Pedro, tú sabrás más de esto que yo, pero ya casi que en una obsesión, ¿no? Porque cuando uno descubre cosas como las que se descubren a través de la analítica en personas, pues hombre, pasan a ser obsesiones porque quieres entender al individuo. Y con eso cierro diciendo, ¿por qué lo escribimos? Porque la analítica hoy por hoy permite que seamos más humanos al poder entender al individuo y no a los equipos simplemente con promedios y poder determinar acciones y palancas concretas que hagan que el desempeño de las personas aumente. Respuesta con el primer desafío del día de hoy, me gustaría que le dijeras a la gente de tu experiencia cuáles serían estos 5 consejos o recomendaciones de tu parte para poder encontrar esta analítica de personas y que les ayuden a tener el crecimiento exponencial en el negocio. Genial. Primero, la analítica de personas no se requiere de un software, ni tampoco se requiere de unas tecnologías sofisticadas. Entonces, el primer consejo es, si usted no depende paradójicamente de una tecnología, de un software o de algo, lo primero que tenemos que hacer para analítica es querer responder preguntas que no conocemos. Entonces, el primer consejo es, ¿cuál es el listado de preguntas que todos en las áreas de talentos y en las organizaciones en generales tenemos sobre el talento y sobre la organización que hoy no hemos respondido? Por ejemplo, ¿dónde están los mejores? ¿Quiénes son los mejores? ¿Por qué son los mejores? ¿Qué hace que ellos sean mejores y tengan un desempeño sostenido en el tiempo? Y ese tipo de preguntas es el primer consejo para poder hacer analítica. Hacernos preguntas cognitivas, poderosas y que no tengamos la respuesta hoy. Y que cuando las respondamos, pues ciertamente nos sepamos que si llegamos a responder eso, vamos a llegar a un lugar de desempeño superior. El segundo consejo es que una vez las preguntas están, sí hay que empezar a correr es datos y no simplemente narrativas de yo creo, yo pienso, yo vi, sino datos concretos que nos empiecen a como pelar una cebolla, como pelar una lechuga, ¿no? Que vamos por capas tratando de descubrir la pregunta que queremos responder y esa sí se tiene que hacer con data. Entonces, el segundo consejo es hay que tener data
y hay que ir a buscar la data donde está. Norma, algo pasó. Aló. Ah, perfecto. Y entonces, cuando hablamos de dónde está la data, el segundo consejo es la mayoría de la data que nos ayuda a responder las preguntas en talento está en los software de nómina. Curiosamente, un proceso que hoy menospreciamos, un proceso que lo tenemos escondido en algún lado, lo tenemos incluso muchas veces tercerizado, con terceros que hacen los pagos de nómina mensual o quincenal o como sea que cada organización lo tiene, y ahí reposita una cantidad de información que hoy nadie la procesa y nadie la junta. Entonces, el segundo consejo es, muchas de las respuestas se encuentran en la base de datos que tiene la nómina. El tercer consejo es, si usted quiere maximizar el desempeño de su organización, y es la forma como debemos, en mi opinión, redefinir el rol de talento. En el rol de talento nos hemos catalogado como áreas de servicio, áreas de soporte, áreas que estamos ahí, y nunca nos hemos redefinido como áreas de gestoras de desempeño y como, entre otras, precursoras o promotoras del desempeño organizacional. Entonces, el tercer consejo es visualizar, entre otras, en mi opinión, la única que puede gestionar el desempeño realmente sostenible, duradero y de alto impacto. Porque en últimas, todas las personas que están en una organización, sea el presidente, sean los vicepresidentes, sean los estrategas, sean los operadores, sean los vendedores, sean los de calidad, todos son sujetos de crear las estrategias, las ejecuciones y los caminos. Tan es cierto que cometen los mismos errores o las mismas virtudes. Entonces, el tercer consejo es visualícese como un área que es precursora, promotora y la gestora del desempeño. Y hágase preguntas no de talento, sino hágase preguntas del desempeño organizacional para poder responder las preguntas de desempeño organizacional, que es de desempeño organizacional, que es lo que en últimas estamos acá. El cuarto consejo es, una vez tengo las preguntas, tengo la data que viene de los software que haya en la organización y en las organizaciones, tengo mi visualización como gestor de desempeño y tengo la lógica y las palancas que hacen que se mueva el desempeño. Lo cuarto es, encuentre los insights, que es una palabra en inglés o un anglicismo en algunas cosas, pero encuentre las verdaderas respuestas originales, únicas, que hacen que el desempeño de su organización sea inigualable a otros. No encuentre los terrenos comunes donde todas dicen, sí, el talento es nuestro mayor diferenciador. ¿Y cuál es la diferencia en el talento? Y nadie la puede responder. Entonces, encuentre los verdaderos insights que son únicos y distintivos que hacen que esa frase que todos repetimos, pero nadie la puede contestar, sea, ¿qué es lo que hace a su talento único? ¿Qué es lo que hace a su talento mejor que los demás? ¿Y qué es lo que hace que su talento realmente sea una ventaja competitiva, pero con hechos y datos? Y el último consejo, el quinto, es una vez encontró las respuestas, modifique los procesos que tenemos debajo de las áreas de talento, porque la mayoría están mal diseñados. Están diseñados para promover el desempeño promedio y no para promover el desempeño superior. Y con analítica uno puede modificar. Déjame dar un ejemplo para que se entienda un poco estas 5 pasos o 5 consejos. Cuando yo descubro que la rotación, que es un indicador que todos manejamos en talento, lo tenemos ahí, pero nadie puede responder cuánto vale la rotación, porque simplemente costeamos los costos de selección, pero no costeamos el impacto y los números que genera una rotación en nuestros negocios. Cuando logramos responder cuánto le cuesta a la compañía la falta de productividad por culpa de la rotación, cada 1% de rotación, ¿cuánto vale? Ese día nos volvimos gestores de desempeño. Ese día nos volvimos personas de negocio y no que simplemente administramos la rotación. Una rotación baja puede costar más millones de dólares que una rotación alta, dependiendo de un negocio donde uno esté. Entonces, el número de rotación alta o baja no significa nada si no tengo el dato de cuánto cuesta. Esos son mis 5 consejos, Pedro. Me gustan y están muy claros y puntuales, y creo que en este último soltaste una bomba, porque la mayoría de la gente asocia la rotación, la alta rotación, con un problema,
pero acabas de explicarnos con mucha claridad que no sirve nada saber si es alta o es baja si no tenemos realmente el dato, el impacto, lo que cuesta cada porcentaje de esta rotación. Así es que me gusta y quiero preguntarte, fíjate Juan Manuel, que cuando empecé a hacer estas entrevistas, decidí tocar un tema que es el tema de la vulnerabilidad. Y te voy a decir la razón del por qué. Veo a mucha gente a lo largo de estos años que piensan que una vez que cometieron un error, que tuvieron un fracaso, que tuvieron una caída, que ya no son capaces, dignos, o que ya no tienen o alcanzan a poder llegar al éxito como lo han logrado pues muchos de los líderes o muchas de las personas o los profesionales como tú. Hoy quiero pues desafiarte también a que si nos puedes contar un momento en donde tuviste un error, en donde te tuviste que levantar de un fracaso, de una caída de esas dolorosas, de esas que te encerraste en tu cuarto a llorar a solas y luego reconociste que fue un grave error, pero que aún a pesar de eso, Juan Manuel, hoy estás en donde estás y tienes el liderazgo que tienes y el éxito que tienes, porque esto le va a ayudar mucho a la gente a comprender que a pesar de cualquier fracaso pueden llegar hasta donde estás tú. Pues buenísima pregunta y déjame comenzar antes de la anécdota porque es una anécdota bonito y muy especial para mí. Pero digamos que esa anécdota, lo que antes decía con cierta ligereza, y era que los errores son para aprender, ¿no? Y básicamente si no hay errores, pues no hay aprendizaje, y si no hay caídas, pues no hay aprendizaje. Entre otras porque el deporte siempre me ha enseñado que uno nunca realmente pierde, ¿no? Uno lo que hace es aprender. Y los equipos, los deportistas, cuando ven los fracasos como el último peldaño, pues mueren en sus carreras. En cambio, aquellos que fallan y no ganan, pero lo ven como parte del proceso de aprendizaje, terminan muchas veces siendo campeones del mundo o campeones en su categoría. Pero la anécdota tiene que ver con que en algún momento de mi carrera me invitaron a ser vicepresidente de una compañía importante y grande. La idea era una transformación familiar, es decir, la familia estaba tratando de salir del negocio y profesionalizar tanto sus juntas directivas como sus equipos de ejecutivos, y a mí me llevaron como parte de ese equipo. Ese proyecto terminó fallando por muchas razones en términos, yo creo que leímos mal, y claro, era un colectivo, leímos mal el tema cuando la familia decía nosotros tenemos que salirnos y no entendimos muchos códigos culturales, comportamientos, lenguajes que la familia tenía y que quería promover. Y el proyecto terminó fallando y terminó pues acabándose y la familia retomando el control de la organización. No solo me encerré un día a llorar, sino como casi 40, yo diría, porque era una frustración tremenda de haber visto algo que me apasionaba mucho y algo que me había entusiasmado muchísimo, poder darle un giro a un grupo empresarial de ese tamaño con un grupo de profesionales tremendos, pero al mismo tiempo sentía que habíamos fracasado y habíamos fallado en el intento, pero también entendía el dolor de varias personas que habían sacrificado sus otros trabajos en multinacionales y años completos para ir a cambiar. Entonces tenía un dolor como de doble filo, ¿no? Como una tristeza de no haber podido cumplir la tarea, pero al mismo tiempo de haberle fallado a tanta gente que la convencimos que fuese a acompañarnos en este proyecto y había fallado y había pues ciertamente vidas detrás con problemas económicos, familiares y demás y habíamos fallado. Lo que me sacó adelante, bueno, digamos que en ese momento también, quizás más grave que esto, mi esposa tuvo un capítulo de salud muy complicado y realmente, digamos que vimos como digo yo, vimos al diablo cerca en ese momento. Y digamos que la forma de recuperarnos, tanto ella como yo, y pues yo en ese momento simultáneo estaba con este tema profesional y estaba con el tema familiar, la forma fue entender muy bien que podíamos ser vulnerables y podíamos contar socialmente lo que estaba pasando. Y ese proceso de simplemente contar terminó siendo sanador. Y el poder ventilar y decir, mire, estamos viviendo esta situación, pasó esto y estamos aquí.
y seguía la siguiente reunión y contábamos otra vez, y contábamos otra vez, y contábamos otra vez. Y el proceso de uno, ser vulnerable es una palabra difícil de entender, pero ser vulnerable no es más que ventilarlo. Somos seres sociales, estamos rodeados de cientos de personas que nos aprecian la gran mayoría y tenemos vergüenza de contar cuando cometemos un error. Y lo primero y lo más sanador es contar el error, con una virtud mayor. Y es que cuando empiezas a socializar y a ventilar lo que cometiste el error y en la situación en la que estás, se te quita la vergüenza y empiezan a aparecer las ayudas, ¿no? Y entonces empieza alguien a decir, oiga, yo no sabía que usted estaba en eso. Venga, yo le ayudo. ¿Qué necesita? ¿Usted cree que yo, oiga, yo conozco tal persona, oiga, yo puedo hacer tal cosa? Y la vergüenza se transforma en un deseo genuino de cientos de personas por quererte apoyar, ¿no? Entonces la vulnerabilidad tiene sanación interna, pero además busca la ayuda de los que están al frente y al lado. Claro, Y correcto. ahí es cuando uno empieza a decir, ay, salgo del hueco, ¿no? Porque si alguien te tiende la mano, dices, bueno, no tengo que vivir en el hueco, ¿no? Puedo salir Así y es. hay futuro. Ujú. Entonces, un poquito larga la anécdota, pero esa es mi No, forma de ver muy práctica la vulnerabilidad. Juan Manuel, me encanta que hayas contado esto porque, como bien lo dices, no todo el mundo nos animamos a poder decir públicamente, pues en algo fallé, en algo no está bien, no resultaron las cosas como yo quería. Y esta parte de la vulnerabilidad de que hablas, ¿no? En donde dices, oye, ¿con quién explicar todo esto que te permita sanar? Qué mejor que con la gente que te quiere, la gente que está cerca de ti, la gente que te rodea. Y como dices, se empiezan a abrir oportunidades. Si no lo dices, si nos quedamos con ese dolor por el ego, por el qué dirán, por tantas cosas, ¿no? Que a veces tenemos estos apegos, pues es un dolor que no sana, que se queda ahí adentro y además se tarda más en salir del pozo porque las ayudas no llegan, ¿no? Entonces, me encanta que hayas compartido esto, te lo agradezco porque estoy seguro que mucha de la gente que te está escuchando se podrá dar cuenta que si en algún momento de su vida pasa por algo como eso, pues lo único que tiene que hacer es sanar, hablar, esperar la ayuda y que mira, al paso de los años la gente llega a lugares tan exitosos como en el que estás tú. Así es de que te agradezco que hayas compartido esto y No, a ti por la pregunta. no, vamos a entrar a la parte, al último desafío del día de hoy y este desafío tiene que ver con decirte 10 palabras para que tú nos des definiciones cortas. La idea es que la gente pueda conocerte un poquito más con estas definiciones cortas y bueno, pues Genial. dime si aceptas el reto, primero que nada para... Espero, ¿eh? espero estar a la altura del reto. Bueno, vamos a ver, el minuto empieza a contar en este momento. Va pues, y la primera palabra es líder. Empatía, Analítica, realidad, riqueza, felicidad, integridad, congruencia, innovación, exploración, propósito, lo más importante, sinergia, trabajo en equipo, familia, amor, trabajo, amor también, pasión. vida. Eso, 50 y tantos segundos, Juan Manuel, así es que reto cumplido, podemos darlo por palomeado. Y bueno, la verdad es de que creo que esta última dinámica ayuda a que la gente te conozca un poquito más. Durante el transcurso del capítulo van a estar pasando tus redes sociales para que la gente pueda conectarse un poquito más contigo. Y no quiero terminarlo sin hacer mención de una frase que tú escribiste en tu capítulo y que la quiero rescatar el día de hoy para cerrar este episodio. Y dice algo así como: la analítica de personas nos lleva a descubrir qué hacen los mejores y cómo replicarlo con toda la fuerza de ventas. Juan Manuel Solórzano. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar el reto de sumarte a Líderes que Inspiran.
A ti, Pedro, por este liderazgo, por invitarnos, por convocarnos, por guiarnos y sobre todo diría yo que por tenernos paciencia. No, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes y sobre todo llevarle a la gente esta información de valor. Muchas gracias, Juan Manuel, y a todos ustedes, no se despeguen de las redes de Líderes que Inspiran, entren a líderesqueinspiran.com, ahí van a encontrar todas las ediciones que tenemos, cada una de ellas con 15 líderes como Juan Manuel, que aceptaron el reto de compartir información de valor con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, seguimos en comunicación.